Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Sean bienvenidos a Código Democracia, un programa en el que analizamos la influencia de los medios de comunicación en la sociedad y en la formación de la opinión pública. Ponemos a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @código_d, y nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Háganos llegar, por favor, sus comentarios y opiniones. El derecho de réplica es un derecho humano que consiste en que una persona que se sienta agraviada por información transmitida en un medio de comunicación por considerarla errónea o injuriosa, pueda transmitir dentro de ese mismo medio de comunicación su versión sobre los hechos. El derecho de réplica no busca la verdad de la información. Lo que busca es que la sociedad pueda confrontar dos versiones del mismo hecho y de esa manera pueda formarse su propia opinión. Para tomar este tema y analizarlo, contamos esta noche con el licenciado Daniel Contreras, es secretario general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. También con nosotros está la maestra Hilda Nucci. La maestra Nucci es catedrática de la Universidad Iberoamericana y has investigado el derecho de réplica desde hace varios años. Muchas gracias por estar aquí. Y también con nosotros está el distinguido periodista y comunicador, el licenciado Ricardo Rocha. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias. Y para entrar en contexto, los invitamos a escuchar la siguiente cápsula. En contexto. El derecho de réplica, de respuesta o de rectificación es una prerrogativa para que una persona que se sienta afectada por información inexacta o injuriosa pueda exigir el acceso al medio de comunicación para expresar su inconformidad. En México, el derecho de réplica en cuanto a medios impresos ha estado previsto desde la Ley de Imprenta de 1917. Además, México está sujeto desde 1981 a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de réplica en su artículo 14. En el año 2002, por decreto presidencial de Vicente Fox, se anunció la expedición del nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en el que se reconoció expresamente en la legislación nacional el derecho de réplica para radio y televisión abierta. El reglamento exigía no solo que los hechos fueran falsos o injuriosos, sino también que no se hubiera citado la fuente. Además, al establecerse que el propio medio de comunicación demandado determinaría si la réplica procedía o no, se convirtió en juez y parte, por lo cual este derecho resultó inoperante. En la reforma electoral de 2007 se estableció por primera vez en la Constitución el derecho de réplica, señalando que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, y el Congreso de la Unión tenía la obligación de expedir la ley que hiciera efectivo dicho derecho sin que haya sucedido, y en consecuencia, quedó el derecho de réplica sin aplicación práctica. En las reformas constitucionales de 2013, se estableció nuevamente el mandato para que el Congreso de la Unión legisle en materia de derecho de réplica. De ahí que en la ley que se expida, deben establecerse todos los mecanismos necesarios para que el derecho de réplica sea uno, real y efectivo para los mexicanos. El derecho de réplica es un derecho ciudadano y para eso nos gustaría comenzar explicando brevemente y de manera sencilla por qué el derecho de réplica, Daniel, es algo importante, por qué como ciudadanos nos debe interesar. Claro. Mira, el derecho de réplica necesariamente es un derecho que tiene los que no poseemos un medio de comunicación para poder manifestar aquellas opiniones que podrían contrastar la información vertida por los medios de comunicación con la finalidad de enriquecer el debate público. Un medio de comunicación no puede ser la última ni la única palabra, sino que tiene que existir la posibilidad de que quienes se ven afectados por la información
puedan resarcir la afectación manifestando esa opinión que contrastara con la de los medios de comunicación. Es fundamental definitivamente porque es un derecho humano, porque permite que los ciudadanos ejerzamos el derecho a la información, el de recibir, el de poder tener información y el de poder dar información, ¿no? Entonces, en sí, Hilda, me gustaría saber, después de tu investigación de más de 2 años en este tema, ¿qué es lo que realmente está protegiendo este derecho de réplica? ¿La propia imagen, la vida privada, el honor, la intimidad? ¿Qué es lo que protege este derecho? Bueno, como bien decían, el derecho de réplica es un derecho humano y lo que protege más que nada son los derechos personalísimos, los que se denominan de ese modo, y son básicamente el derecho a la vida privada, el derecho a la propia imagen, el derecho al honor, a la honra. Si se ven afectados estos derechos, nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de que el medio de comunicación rectifique en torno a lo dicho, siempre y cuando este dicho haya sido injurioso o haya afectado estos derechos. Y en ese sentido, Ricardo, tú has sido comunicador durante mucho tiempo y se dice que el derecho de réplica sirve como contrapeso a la libertad de expresión, al derecho a la información, cuando existe un ejercicio abusivo de este derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la línea no es clara. Como comunicador, ¿cuál sería tu opinión respecto a este derecho de réplica y el necesario ejercicio de la libertad de expresión por los comunicadores? No, esa es una gran mentira. El derecho de réplica no tiene por qué estar en contra de la libertad de expresión. Si tú asumes como una vocación la de informar y la de comunicar, no te puedes abrogar que esta sea exclusiva tuya. Es decir, que los comunicadores estemos situados en un altar y que seamos infalibles e impolutos y que nunca nos equivoquemos y que nadie tenga derecho a decirnos perdón, eso que usted está diciendo o es una falsedad o está usted mal informado o no recurrió a las fuentes necesarias para expresar algo. Yo creo que retomaría lo que acababan de expresar Hilda y Daniel en el sentido de que yo no entiendo por qué hay tanta legislación y tan complicada para algo que es consustancial a los seres humanos, no solamente entre los medios de comunicación, sino al seno de las propias familias, dentro de los grupos de trabajo, dentro de una empresa donde alguien dice, sospechamos que ese señor está estafando a la empresa y que una decisión se tome unilateralmente sin que se escuche a ese señor sobre el cual va a recaer la decisión. Hasta en relaciones interpersonales de pareja, yo creo que es natural, debiera ser natural que nos escuchemos el uno al otro y que cada quien dé su versión sobre un mismo hecho. Es un derecho consustancialmente humano y es absolutamente falso que se contravenga con la libertad de expresión. Yo creo en mi libertad, sí, en la medida que crea en la libertad de los demás. Así es. Y ahí, ¿habrá algún caso, Daniel, que tú nos puedas contar sobre derecho de réplica en México en el que se haya ejercido debidamente y haya sido un caso exitoso? Pues mira, existe en México muchos casos en donde se ha solicitado la réplica y se ha concedido por parte de los medios de comunicación. El problema es que no existe una regulación concreta, clara, sobre cómo pudiera hacerse, se pudiera ejercer el derecho de réplica. Existe en la Constitución Política, como bien ya se señalaba en la cápsula que se presentó previamente, sin embargo no está reglamentado. En 1917 se expide la ley de imprenta, pero en el artículo 27 se dice cuáles van a ser las características de la réplica en los medios impresos. Estamos hablando de una época en donde no existían medios electrónicos de comunicación y quedan excluidos evidentemente la radio y la televisión. Hoy día que tenemos estos medios de comunicación no existe para ellos una reglamentación propia. Se utiliza por analogía la reglamentación de la ley de imprenta. Sin embargo, está dado a la buena voluntad del medio de comunicación. El reglamento de Vicente Fox de 2002 no establece tampoco con claridad cuáles son las características para solicitar la réplica, cuáles son las posibilidades que tiene el medio para negar la réplica y también cuáles podrían ser los procedimientos de una autoridad
un tercer ajeno al asunto, cuáles serían las características para que pudiera procesarse la réplica. En ese sentido, en 2007, que se reforma la Constitución en materia electoral, en el artículo 6 se pone que el derecho de réplica será garantizado por la legislación. Sin embargo, de 2007 a la fecha no contamos con esa reglamentación. Ha habido diversas propuestas de diversos partidos políticos, en donde se trata de establecer cuál sería el mecanismo apropiado para reglamentar la réplica, ¿no? Y sobre ello hay muchas versiones. Hay quienes opinan que debe de ser autoridades administrativas, hay quienes creen que deben de ser autoridades judiciales las que implementen el derecho de réplica. La sociedad civil, o al menos la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, tiene muy claro que la reglamentación del derecho de réplica debe de tener procedimientos ágiles, expeditos y ante autoridades que permitan el acceso a todos los ciudadanos. Imagínate si el Poder Judicial fuera el único o el quien tuviese la potestad para resolver los problemas. El ciudadano se vería obligado a contratar un abogado, porque presentar una demanda o un escrito ante el Poder Judicial, pues no es cualquiera el que lo pueda elaborar. Y en ese sentido, vemos que no ha habido reglamentación, como tú lo dices, pero no sé si ha sucedido, y te pregunto, Hilda, como en otros casos, en que el legislativo ha sido inactivo totalmente, pasivo a pesar de la orden constitucional. ¿Ha habido algo que la Suprema Corte haya dicho, algún caso resuelto en el que hable sobre el derecho de réplica? Bueno, mira, en materia de réplica, como bien decía Daniel, si bien la legislación de 1917 es anacrónica, sí se podría aplicar lo establecido por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al tema, en donde al ser reconocido como parte de un tratado internacional, debemos de aplicar lo señalado en el artículo 14. La Corte ha sido clara y se ha manifestado a favor y en contra del derecho a réplica. Hubo un caso que se dio en el 2012 de la jornada en contra de la revista Letras Libres, en donde la Corte señaló que no se podía aplicar el derecho a réplica porque la jornada estaba en contra del derecho de libertad de expresión. Aquí habría que ponderar qué derecho es el que se debe aplicar. Otro punto importante es por qué no se tienen los medios para poder ejercerlo. Bueno, pues no se tienen los medios porque no se han establecido las sanciones en caso de que un medio de comunicación no quiera aplicar la réplica. No se cuentan con sanciones ni un órgano que pueda regular en torno al tema. Entonces, sí es necesario que se dé una legislación. Conforme a la Ley de Telecomunicaciones, se supone que tendríamos que contar con esta legislación a más tardar en diciembre de este año. Esperemos que exista la voluntad política de parte de nuestros legisladores. Sin embargo, bueno, ya vemos que desde hace muchos años está es establecido constitucionalmente el derecho y no podemos ejercerlo ampliamente. Solamente se puede ejercer a través de vías jurisdiccionales que al final del día van en contra de el propio derecho, porque lo que tiene que tener este derecho es un principio de gratuidad, inmediatez, proporcionalidad. Y podemos hablar de esas características. Ricardo, tú nos comentabas que no tenemos por qué ver el derecho de réplica como oponiéndose a la libertad de expresión. En toda tu experiencia, en toda tu vida como comunicador, ¿te has enfrentado a situaciones donde algún particular exige el derecho de réplica? ¿Nos puedes compartir algo de tu experiencia ahí cuando por supuesto. Para nosotros es algo natural que si algún día expresamos una información o una opinión, cualquiera que se sienta afectado tiene derecho a hacer un reclamo y a decirnos, oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que se dijo en su espacio. Y para nosotros, por ejemplo, ha sido absolutamente natural y decimos, ayer se dio tal información y hoy el gobernador tal nos pidió un espacio para hacer una aclaración. Aquí está el gobernador hablando y diciendo lo que se quiera. Yo distinguiría desde luego dos aspectos fundamentales. Uno, que no es lo mismo que yo diga que me parece que la gestión de un gobernador es totalmente desacertada, a que yo diga tenemos evidencias de que este gobernador está ligado con el narcotráfico. Ah, caray, estamos hablando de dos cosas muy distintas, una afirmación o una opinión. Por supuesto que una podría implicar incluso algo de carácter penal por difamación en contra mía, por andar asegurando algo de lo cual no tengo elementos ni estoy presentando pruebas para acertarlo.
El otro es una opinión. Pero yo creo que aún con las opiniones, porque a veces se dice, no, yo no estoy informando, yo nada más estoy opinando y el señor no tiene por qué rebatirme. No, yo creo que también, incluso cuando se opina, si yo opino que alguien está haciendo muy mal las cosas, ese alguien tiene derecho a decirme que no, porque yo no estoy considerando, no sé, una serie de elementos para expresar una opinión. Yo creo que en todos los casos el derecho de réplica, mira, a mí me parece incluso que es tan consustancial al ser humano que debiera infundirse en las escuelas como un principio elemental en todas las carreras de comunicación, ¿no? Así como hablamos de valores éticos elementales, porque yo creo que este es un asunto también, es un derecho humano, pero también es un asunto no solamente de moral pública, sino también de ética personal del comunicador, y que esto debiera enseñarse desde las escuelas a todos los niveles, a los estudiantes de periodismo o de comunicación, que se acostumbren a que el derecho de réplica es algo natural, no van ellos a estudiar para traer las tablas de la ley. Bueno, hasta los mandamientos son mucho más sencillos. En México somos muy complicados. Yo no sé por qué no tenemos todas las medallas de oro en carreras de 100 metros. En los primeros 100 metros lo hacemos muy bien. Después ya vienen las complicaciones. Y todas las carreras largas las perdemos. Porque o ya nadie se ocupa de las cosas, o hay alguien muy listo que procura que las cosas se vayan deteniendo, o hay alguien muy listo que, como algún político en las carreras de fondo, encuentra el modo de ahorrarse unos 20 kilómetros y cruzar en diagonal y no tener que dar la vuelta muy lejos. Sí, bueno, y el derecho de réplica tiene muchos retos. Como decías tú, Ricardo, también es que nos familiaricemos, que es un derecho consustancial al ser humano, que nos pertenece, y que en esta relación asimétrica entre los medios de comunicación y la ciudadanía no puede perderse esa importante voz que puede ser de la persona que ha sido mencionada. Yo los invitaría en este momento a hacer una breve pausa para ir a un corte. En un momento más regresamos en Código Democracia. Regresamos. Continuamos. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. En este momento los invito a escuchar la opinión de nuestro auditorio sobre el derecho de réplica. ¿Qué opinamos? ¿Sabe qué es el derecho de réplica? No. Es el derecho a defenderte, ¿no? Sí, el derecho a contestar a alguien cuando es uno interpelado. ¿Sabe quiénes tienen derecho de réplica? Todos. Todos los mexicanos tenemos todo el derecho de réplica. Pues yo creo que todos tenemos el derecho de réplica, todos los mexicanos. ¿En qué casos cree que se puede ejercer el derecho de réplica? Cuando lesionan las garantías individuales de una persona o de un grupo de personas. En todos los casos en los que uno está involucrado en cuanto a lo que están hablando de uno mismo. Pues en donde precisamente haya sido uno imputado de alguna situación en donde tiene que aclararse y la persona que está implicada en ello pues tiene su derecho para expresar pues la otra parte, ¿no? ¿Qué opinamos? Hemos escuchado la opinión de nuestro auditorio sobre el derecho de réplica. No sé si alguno de ustedes quiera comentar al respecto. Pues sí, me gustaría comentar algo. Alguien decía en estas entrevistas que el derecho de réplica debe de ser para las personas y para los grupos. Y efectivamente hay una propuesta del entonces diputado Cárdenas, Jaime Cárdenas, quien propuso que la réplica no solamente pudiera ser presentada o promovida por quienes son afectados directamente, sino por aquellos que tienen interés legítimo en la información que se ha vertido por los medios de comunicación. Pensemos en algún grupo de la sociedad, los indígenas, que mediante una información resulta ser afectado el grupo indígena. Pues alguien de ese grupo pudiera solicitar la réplica, porque está afectando a la comunidad en su conjunto, no nada más a una persona individual. Esto se conoce como interés legítimo frente a lo que es el interés jurídico, cuando afectan nuestra esfera directa de derechos. Creo que sería muy importante que la regulación que se expida al respecto incluyera la figura de el interés legítimo en la solicitud de réplica.
Y ahora me gustaría ir a un caso concreto. Imaginemos que en un medio de comunicación transmiten información que yo considero que es errónea o que es injuriosa. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues básicamente hoy día estamos sujetos a la buena voluntad de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque conforme lo dicta el artículo 38 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Telecomunicación, o sea, señala que nosotros podemos replicar si una información es agraviante a nuestra persona, mas sin embargo no nos dice qué posibilidad hay de que el medio de comunicación corrija esa información. Si el medio de comunicación no quiere corregirla, como sucedió, por ejemplo, en el 2007 con Santiago Krill contra un caso en Televisa, en donde él quería ejercer el derecho a réplica por una información que dio Federico Dorin de su persona, en ese momento a Santiago Krill no se le permite ejercer el derecho a réplica. Podrá suceder que en ocasiones los medios de comunicación no lo permiten, entonces sí debemos de ser claros en que la legislación que se hable y que se comente en torno a cómo poder establecer ese derecho, cuáles son las sanciones si el medio de comunicación no lo hace efectivo, ¿no? En ese caso creo que habría que analizarlo puntualmente en la ley de la materia. Yo nada más añadiría, perdón, sí, que hasta lo que estaba diciendo Hilda, que hay que tomar en cuenta que cuando el 2007 no había estos nuevos jugadores, o por lo menos no con la intensidad que los hay ahora, que son todas las redes sociales. Mal hacen los medios de comunicación en no reaccionar rápidamente, porque también pueden ser rebasados muy fácilmente por la velocidad a que se mueven las redes sociales. Es decir, alguien que se sienta agraviado se trepa rápidamente en la red y dice no es cierto lo que están diciendo estos señores, y más les valdría moverse rápidamente. Yo no sé, ustedes como expertos en la materia y en estudios teóricos, ¿cómo ven que pudiera influir en acelerar el derecho de réplica, o cómo pueden participar estos nuevos jugadores de las redes que generalmente se mueven a una velocidad impresionante? No son precisamente los que se dedican a meditar un acontecimiento y luego expresarlo, se mueven muy rápidamente, ¿no? A ver, por favor. Yo creo que sí habría que tomarlos en cuenta, pero además de que la sociedad debe de crear este tipo de análisis a través de las redes sociales y de decir si algo fue cierto o no a través de estos medios de comunicación. Otro punto sería también la autorregulación por parte de los medios de comunicación en los códigos deontológicos que ellos mismos se dan, ¿no? Tendría que existir también este deber ético por parte de los comunicadores a establecer qué es una información que está afectando la honra, la moral, la vida privada de una persona, ¿no? Comentabas en torno a que se podía hacer réplica de opiniones. Yo creo que no toda opinión puede ser replicable, ¿no? Porque también ahí estaríamos yendo en contra de la libertad de expresión o la libertad de información. Yo creo que sí podríamos replicar aquellas opiniones que nos están causando un agravio, pero a veces una opinión puede ser también el transmitir la verdad o el hecho informativo. Desde el punto de vista jurídico. Entonces, en la ley de la materia se tiene que señalar específicamente también qué sería lo que podemos replicar, ¿no? Normalmente serían hechos, pero noticias informativas, no opiniones. Es decir, no tanto la opinión, aunque ahí hay una línea muy delgada. Ahora, retomando el tema, lo que decía Ricardo, tenemos aquí que, como dice el refrán popular, dicen, el palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Salgo en horario estelar, en la pantalla, diciendo algo sobre mi persona. ¿Será un contrapeso las redes sociales o no, Daniel? Yo creo que sí son un contrapeso las redes sociales, ¿no? Contribuyen al debate democrático en una sociedad, pero yo sostengo la postura. No puede suplirse la legislación con medios alternativos de comunicación solamente. Yo creo que existe una responsabilidad de los medios en el momento en que vierten una información a resarcirla dando la réplica a quienes se sienten afectados. Los códigos deontológicos o los códigos de ética, bienvenidos, creo que son fundamentales en los medios de comunicación. Sin embargo, la legislación no puede ser sustituida por la buena voluntad de los medios, porque seguiríamos en ese mismo nivel, en el nivel de si el medio de comunicación lo tiene en su código de ética y lo quiere cumplir,
qué bueno. No, yo creo que la legislación está hecha para eso, para imponerle la obligación a estos medios de comunicación de garantizarle a las personas que han sido señaladas o en los medios de comunicación el derecho a poder contrastar las opiniones que han vertido. O sea, ¿no? en tu opinión sería, ¿las redes sociales es un mecanismo efectivo? Es decir, lo que la legislación no ha logrado, porque no la han emitido en el Congreso de la Unión, las redes sociales están fungiendo como un contrapeso. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Entiendo. Ahora, Ricardo, tú imagínate que en tu programa se dice algo de una persona y esta persona manda un video ejerciendo su réplica. Tú darías espacio, pero ¿qué hay respecto a la longitud del video? Digo, cuando uno quiere defenderse, quiere uno todo el horario del programa. ¿Cómo manejar esas situaciones donde quien ejerce el derecho de réplica quiere un espacio mayor al que considera el medio o el comunicador que es suficiente? Mira, hay yo creo que una medida elemental de dar un tiempo equivalente, ¿no? Como sucede en el caso de los periódicos, un número de 20 líneas ágata de agravio, de cuestionamiento injusto, bueno, pues puedes dar 20, 40 o 100, no pasa nada. Si alguien te dice yo quiero 500, me parece que ya es una opinión desproporcionada. Yo diría que en principio podríamos dar el equivalente a lo que uno expresó. No hay parámetros. Yo creo que finalmente es una cuestión de ética y también hasta de estética. Decía una gran maestra mía que lo ético siempre es estético, casi siempre lo justo es bello y lo bello es justo. Entonces, hay de pronto ocasiones así. Yo tengo un querido amigo político que en alguna ocasión no estuvo de acuerdo con algo que yo le había dicho, que yo había expresado sobre él, y me habló para decir que al día siguiente quería hablarlo. Le dije, por supuesto, adelante, no voy a decir su nombre porque no sería de buen gusto. Y después de que le di el derecho de réplica, me habló al mediodía para darme las gracias. Le dije, oye, te doy las gracias por el espacio de hoy. Por la entrevista de hoy. Le dije, ¿cuál entrevista? La entrevista, ¿qué no estoy hablando con Rocha? Sí, soy yo. ¿Pero cuál entrevista? Te dije buenos días, empezaste a hablar, yo fui a hacer unas llamadas, me tomé un par de cafés, regresé y te dije muchas gracias por tu participación. Se echó un rollo de media hora, pero pues ni modo. Así es esto, ¿no? Y Ricardo, otros medios de comunicación, otros programas, ¿tienen esa misma percepción de la réplica? O sea, yo creo que como ciudadano reconocemos al comunicador que nos presenta el contraste. Pero, ¿cómo lo ves? ¿En la industria cómo funciona? Mira, yo la verdad, no quiero parecer ni irresponsable ni cínico, pero no tengo tiempo de ver otros programas y menos de analizarlos. Tengo mucha chamba y luego me dicen, ¿pero por qué no viste el noticiero de la noche? Pues, ¿cómo? Si me levanto a las 4:15 de la mañana para hacer mi noticiero que empieza a las 5:30, estaría yo frito si estuviera viendo tele a las 10, 10:30. No soy muy estudioso de los medios. Yo no sé si no lo hacen, pues hasta hacen mal, porque yo creo que es hasta divertido. El diálogo, el no estar de acuerdo, siempre las diferencias, a mí en todos sentidos, y respeto mucho a quienes les gustan las coincidencias. A mí me gustan más las diferencias. En todos sentidos suelen ser más divertidas, ¿no? Sí. Ahora, en el derecho de réplica, tampoco puede haber un plazo infinito para ejercer el derecho de réplica, porque entonces podría, me imagino, coartar la libertad de expresión. ¿Es así, Hilda? ¿Cuál sería un plazo razonable para las leyes secundarias? Bueno, mira, el plazo que se establece en la ley de imprenta para la prensa escrita es de 8 días. Posteriores a que se conoció la información. Y en torno a lo que decían de cuánto es lo que yo puedo llevarme en una nota aclaratoria, normalmente conforme a la ley también es de 2 a 3 veces del texto impugnado. O sea, eso es lo que podrían impugnar. Claro está, hablamos de prensa escrita. En radio y televisión, y bueno, que ni hablar de internet porque ni siquiera está contemplado el derecho, no se señala cuánto sería este plazo para poder replicar, pero se prevé que conforme a los criterios que se deben de aplicar para este derecho sea un término breve, ¿no? Porque de lo contrario estamos atentando contra este derecho. Sí, no, perdón, no quería interrumpir. No pasa nada. Estamos adelantando. Entonces sí atentaríamos contra este derecho y tendríamos que establecer, o sea,
esto en la ley de la materia, ¿no? O sea, es un derecho que yo creo que no está, está reconocido, más no regulado, y tenemos una materia pendiente. Los legisladores tienen ahí que hacer su trabajo para efectivamente lograr que los medios tengan lineamientos claros para que no se vaya en contra del mismo, ¿no? Pero ahí, perdón, yo nada más quería hacer una observación. Fíjate, yo digo, este señor es un ladrón. Me tomó, este señor es un ladrón, 2 segundos. Y es terrible, es lapidario. Este señor necesitaría por lo menos 1 minuto para decir que no es un ladrón. Entonces digo, a lo mejor no sé si es el doble o el triple, como en la prensa, que además es otra forma de comunicación y tienes la reflexión y ves otra vez la línea anterior, etcétera. Aquí yo pienso que ahí podrían, no sé, yo sugeriría decir, oye, por lo menos 1 minuto, ¿no? Dicen que lo que no se puede expresar en 1 minuto es absurdo. Pero por lo menos 1 minuto para que el señor diga por qué no, porque una acusación puede ser muy breve y puede ser terrible. Sí, pero es que eso lamentablemente ni siquiera está regulado. Entonces estamos sometiendo el derecho a la voz de lo que serían los medios de comunicación, la decisión que ellos tomarían al respecto. O sea, son juez y parte a la vez. Es decir, estamos sujetos en esta relación asimétrica donde el editor o el dueño del medio de comunicación o el comunicador puede decidir hoy día entre si publica o no publica, si transmite o no transmite, cuál es la cantidad. Ahora, ¿vale el editar una réplica, Daniel? Mira, antes de contestar sobre si se puede o no editar la réplica, en cuanto al espacio, ese es precisamente el meollo de la discusión. Los medios de comunicación han sido reticentes a regular o a dar su anuencia a regular el derecho de réplica porque consideran que el tiempo, el espacio, es comerciable, es comercializable. Y por lo tanto, para ellos es pérdida de espacios, de minutos de extensión para poner publicidad o para poner alguna nota que vende algún producto. Esa ha sido precisamente la discusión y han querido distinguir, y yo creo que es distinguible, entre un medio de impreso, porque es un medio privado, y un medio electrónico, porque requiere ahí el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien de dominio de la nación. Entonces, han solicitado que se distinga entre un medio impreso y un medio electrónico. ¿Por qué? Porque no son la misma naturaleza. Uno sí es una netamente empresa en donde compra la tinta, compra el papel, tiene a su periodista, y el medio electrónico pues usufructa el bien de dominio público. En mi opinión, creo que sea el medio que ocupen, impreso o electrónico, el bien que se está tutelando es el derecho a la información, es el derecho que tiene la sociedad a contrastar las opiniones y poder generarse un juicio más razonado sobre lo que se ha vertido en los medios de comunicación. Entonces, es contribuir al debate público. Perdón. Entonces, el del derecho de réplica aplicaría también lo que yo subo a mi blog o lo que la gente discute en foros de discusión, o sería un terreno anárquico, ¿no? ¿Cuál sería la opinión? ¿Deberíamos de incluir esto del derecho de réplica también ahí? Hay propuestas que consideran que sí se debe de incluir a los medios cibernéticos, ¿no? al Internet, a los blogs. Y hay quienes sostienen que no debe de hacerse. En mi opinión, en nuestra opinión, creo que cualquier medio que sirva a difundir información a la sociedad tiene que estar sujeto también a la regulación de la réplica, porque no puede ser posible que existan espacios de excepción o de impunidad. Exacto. Sí, yo también opino lo mismo. Debería de contemplarse a todos los medios de comunicación, y la nueva ley que se dé en este sentido tendría que aplicarlo de esa forma, tanto a medios impresos como radio, televisión e internet. Ahora, si me permiten, los voy a invitar a escuchar la opinión del diputado federal Fernando Rodríguez Doval. Bueno, nosotros de entrada tenemos aquí un problema legal en el sentido de que no hemos respondido al mandato que la propia Constitución establece. Con la reforma electoral del año 2007, la Constitución establece en su artículo 6º que se garantizará el derecho de réplica en los términos que así lo determine la ley. Sin embargo, no existe esta ley. Por lo tanto, pues es primero que nada importante que exista una ley específica para regular el derecho de réplica, que es un derecho importante para los ciudadanos porque finalmente en toda sociedad democrática donde buscamos que exista la libertad de expresión, pues también pueden darse aquellos casos en los cuales algún medio de comunicación difunda una información falsa o calumniosa contra cualquier persona, y esa persona no está protegida si no tiene este derecho garantizado. Por eso el derecho de réplica lo que busca es precisamente este equilibrio
entre la libertad de expresión, pero también que las personas que eventualmente puedan ser víctimas de una información calumniosa, pues tengan los medios para defenderse y para salvaguardar su prestigio y su buen nombre. Pero no existen mecanismos claros sobre cómo ejercer este derecho. Entonces, de alguna manera existe una inseguridad jurídica que afecta por igual a los que eventualmente puedan ser dañados por información calumniosa, pero también hacia los medios de comunicación, porque no saben cómo pueden ellos garantizar, por un lado, el derecho de las personas que se sientan agraviados, pero también ellos mismos ejercer su propio derecho a la libertad de expresión. Entonces, por eso es necesaria esta ley, para que se puedan equilibrar estos dos derechos que son tan importantes en una sociedad democrática. Agradecemos los comentarios y opiniones que nos hacen favor de hacer llegar a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invitamos a seguir con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Código Democracia. Regresamos. Continuamos. Les damos las gracias por sus comentarios y opiniones que han hecho llegar a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. El día de hoy estamos hablando sobre el derecho de réplica, un derecho ciudadano. Los invito a conocer la opinión personal de uno de los miembros del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, del doctor Javier Esteinú Madrid. Editorial. La radio cuenta con 93 años y la televisión con 63 de existencia en nuestra sociedad. No obstante ello, las garantías comunicativas de los ciudadanos no han sido reconocidas por el Estado y los concesionarios de la comunicación durante décadas en nuestro país. Este es el caso, por ejemplo, del derecho de réplica, que desafortunadamente las empresas de difusión no han aceptado ejercer a lo largo de más de 70 años en México. Aunque existen algunos antecedentes de su aprobación, como fue el decreto del presidente Vicente Fox en el año 2002, no fue sino hasta el 2007 que este fue elevado a rango constitucional. Sin embargo, pese a dicho reconocimiento, su forma de operación ha sido muy parcial y compleja cuando los auditorios son afectados en su honra, prestigio, imagen, nombre, quedando indefensos. Es por ello que ahora, con la reforma constitucional de las telecomunicaciones, es fundamental que las leyes secundarias en esta materia regulen con mucho sentido ciudadano el ejercicio de este derecho, pues de lo contrario no se podrá hablar de garantías comunicativas en México. Editorial. A continuación los invito a escuchar algunos datos interesantes sobre el derecho de réplica en el mundo. Numeralia. El derecho de réplica se ha instituido de manera gradual alrededor del mundo. Durante el siglo XIX, Austria fue la pionera en 1862. En Italia se instituyó en 1848 y en España en 1857. Al inicio del siglo XX, Brasil lo adoptó en 1923. Francia en 1930, Quebec, Canadá en 1964. En Estados Unidos de América empezó en el estado de Nevada en 1973 y en Argentina en 1992. Regresamos aquí a Código Democracia y estamos hablando sobre el derecho de réplica, un derecho ciudadano. Ahora, esta nueva reforma constitucional de junio de 2013 ordena nuevamente al Congreso de la Unión legislar en materia de derecho de réplica. Recordemos que en México el derecho de réplica ha sido parte del marco jurídico desde 1981, sin que los ciudadanos lo hayamos gozado efectivamente. En el 2007, con la reforma electoral, también se estableció el derecho de réplica, se ordenó al Congreso de la Unión legislar y nunca lo hizo. ¿Qué es lo que podemos esperar con este derecho de réplica y qué debería contener o cuáles deberían de ser las características en la legislación secundaria? ¿Qué nos podrías compartir, Ricardo? Tú como comunicador, ¿qué esperarías ver ahí como reglas en las leyes secundarias respecto al derecho de réplica? Yo creo que me haces una pregunta que podrían contestar honestamente mejor tanto Hilda como Daniel. No soy precisamente un experto en esta materia legislativa. Yo lo que insistiría es que
se plantease al derecho de réplica como un derecho humano consustancial, como un derecho del que nos podemos beneficiar todos, incluso los propios medios de comunicación, porque me parece que también hay por ahí algún elemento que no, de todo lo que han dicho mis compañeros de mesa es brillante, pero a lo mejor hay por ahí algún elemento que no se ha tocado, que es un poco la soberbia de los medios de comunicación. Esta arrogancia que hace que el reconocer un error te ve a ti como un medio fallido, y yo creo que es todo lo contrario, es decir, el reconocer un error debiera enaltecer a quien lo hace, incluido un medio de comunicación, decir, nos equivocamos. Nosotros de pronto por ahí hemos visto ejemplos de periódicos en Inglaterra o en Francia que dicen, cometimos un error y ofrecemos una disculpa pública, ¿no? Nuestro reportero se equivocó, siguió una línea de investigación errónea y bueno, pues resulta que dijimos algo falso, ¿no? Yo creo que también hay una diferencia entre mentir. Miente el que sabe que está haciéndolo a propósito. Claro. Se equivoca el que por no seguir un procedimiento adecuado, ¿no?, para investigar algo, bueno, pues comete un error. Yo creo que en ese sentido también debiéramos insistir en que los medios de comunicación se enaltecerían si reconociéramos nuestros errores, porque yo creo que esto además es un principio democrático elemental y de diálogo para poder seguir adelante, reconocer lo que nosotros mismos de pronto podemos hacer mal. No sé, Daniela, Hilda, si quieres agregar. Bueno, pues yo creo que ya hay muchas propuestas ya muy decantadas sobre el procedimiento que debe de establecerse para regular la réplica. Conozco propuestas tanto del PRI no, porque nunca ha presentado alguna, pero sí del Verde, que más que cuidar el ambiente, cuida las telecomunicaciones. Sí conozco propuestas del PRD, sí conozco propuestas del PAN, y todas estas propuestas ya están decantadas, ¿no? Es un procedimiento muy sumario en el que el ciudadano que se ve agraviado por una información falsa o inexacta pide al medio de comunicación su derecho de réplica. El medio valora la pertinencia de la solicitud, la concede o no la concede. Si la concede, bueno, pues ahí concluye el procedimiento. Si no la concediera, pues se abriría un procedimiento o administrativo o judicial. Si fuera administrativo, algunos pensaron en algún momento que fuera el IFE. Y pensaban que fuera el IFE porque como se dio la reforma de 2007 en un contexto electoral, se pensaba que la réplica solamente era para los partidos políticos y los candidatos. ¿Y quién debería de ser? Hubo esa propuesta, posteriormente se propuso que fuera Gobernación, la Secretaría de Gobernación, que no nos gusta mucho a la sociedad civil porque pues, la Secretaría de Gobernación es más bien un ente político, a veces persecutor de ciertas garantías o de ciertos grupos. Considerábamos que no era muy afortunada la propuesta. Hoy que ya existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pudiera ser esta una alternativa. Pero, bueno, pues las propuestas, te digo, ya están muy decantadas y parece ser que va a ser el Poder Judicial quien garantice o tutele el derecho de réplica. Hilda, ¿querías agregar? Sí, yo considero que no tendría que ser la Secretaría de Gobernación porque se podría fomentar la censura a los medios de comunicación. También no creo que sea establecido a ciencia cierta cuál va a ser el medio o el organismo que se va a encargar de regularlo. Desde mi perspectiva, yo considero que podría ser un organismo autónomo. No comparto tu idea que sea el de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es otra materia, ¿no? Tendría que ser un organismo independiente. ¿Ciudadano o podría ser también gubernamental? Yo propondría que fuera ciudadano, en donde participara también el gobierno y a través de académicos o bien medios de comunicación. O sea, que fuera un consejo entre estos tres actores para efecto de lograr un mejor ejercicio del derecho, ¿no? Ricardo, ¿querías agregar? Sí, nada más, me parece muy importante lo que dice Hilda. Yo diría, por ejemplo, que una sugerencia puede ser que los miembros de esta institución emanaran de las universidades, en donde se le da una particular importancia a los estudios de periodismo o de comunicación, que tuvieran un entendimiento del asunto, ¿no? Sí, porque, me imagino que al estar en el gobierno, la decisión de si se debe de ejercer la réplica o no, ya me preocupa, ¿no? Gobernación me parece que sería el error más grande.
entiende. Ahora, ¿qué sanciones debería de haber para aquel que incumpla? Porque el camino judicial que ustedes mencionaban sería ir contra el propio derecho de réplica. Los ciudadanos no tenemos por qué ser expertos, ni tener un amigo abogado que te litigue el caso. Entonces volveríamos a quedar en la decisión unilateral del medio de comunicación o seguir el camino judicial para que en 2 o 3 años te digan que efectivamente dañaron tu honor o afectaron tu imagen. ¿Cuál sería la sanción? Una sanción que pueda ser suficiente para no coartar la libertad de expresión, que yo creo que ante uno y otro caso debemos privilegiar la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo no vaya a ser algo en el que los medios de comunicación prefieran violentar el derecho de réplica de todo ciudadano en vez de respetarlo. ¿Cuál sería una sanción que sería razonable? Pues tendrá que ser una sanción desde el punto de vista económico, que les duela realmente el hecho de no ejercerlo a los medios de comunicación, o bien podría también sujetarse a si te doy una concesión, siempre y cuando no hayas violentado el derecho de réplica constantemente, porque ahí sí pensarían 2 veces en el caso de emitir o no una rectificación en torno a un tema, ¿no? A una noticia que haya agraviado a una persona. Entonces yo creo que tendrían que ser sanciones económicas y o bien quitarles hasta la concesión, ¿no? O sea, el llegar incluso en un caso extremo de reincidencia a retirar la concesión cuando hay concesión. Si hablamos de medios impresos, ¿qué pasaría si la réplica la mandan a anuncios clasificados y ahí se difumina? Claro. ¿No debería de haber también en esta legislación secundaria algo que diga, pues no sé, algún parámetro para ver la extensión, el tiempo o el espacio en el que se debe de expresar, para que no me manden anuncios clasificados? Yo creo que además de lo que decía Hilda, es importante sí la sanción económica, pero además también en el primer caso solicitarles que den una explicación, y ya en un caso de reincidencia, de renuencia a admitir una decisión de un órgano de este carácter, después obligarlos a ofrecer una gran disculpa pública en sus primeros 5 o 10 minutos de espacio o en la primera plana del periódico de donde se trate, algo que también, después de todo, de estas muestras de arrogancia, los exhiba ante sus lectores, que eso también les puede doler mucho, ¿no? Exacto. Y de lo que habías mencionado, Ricardo, y también Daniel, Hilda, quizá esta ley secundaria, y les pregunto, debería de tener algo de formación cívica. Porque si yo como ciudadano no sé efectivamente qué es el derecho de réplica, cómo ejercerlo, y de repente pasan mi imagen, no porque sea una persona famosa, sino porque estaba en el contexto, y ahí se entiende que yo estaba en una situación indebida o lo que sea, ¿no debería de ser algo que también se incluya en esta formación cívica? Porque si no, entonces solamente los ilustrados van a poder saber que tienen ese derecho. Y los derechos humanos se deberían de socializar. Claro. ¿Hay algo en las iniciativas que tú has visto, Daniel? No, yo no he visto ninguna propuesta al respecto. Definitivamente el quid del asunto es encontrar qué autoridad debe de tutelar el derecho de réplica. No nos podemos poner de acuerdo en esta mesa entre expertos y comunicadores quién pudiera ser. Me imagino que para los legisladores es más complicado. Pero sí es importante definirlo, porque a partir de ahí garantizaremos que la sociedad, el ciudadano más humilde de esta sociedad, pueda solicitar y ejercer su derecho de réplica. No existe una propuesta concreta al respecto, pero sí debería de garantizársele a todos los ciudadanos poder acceder a la réplica, ¿no? Porque no solamente es a los políticos a quienes se les injuria o se les señala en los medios de comunicación, sino a toda la sociedad, ¿no? Veamos los medios de comunicación impreso y están llenos de opiniones contra actores, actrices, y que pues se pueden ver afectados públicamente por esas informaciones. Sí, o sea, se tendría que analizar qué sujetos son los involucrados, la réplica de cuánto va a ser, o sea, cuál es la proporción que se le va a dar a la contestación, la sanción que tendrán que aplicarse, que va a ser un derecho que se ejerce de manera gratuita. Creo que eso hay que subrayarlo, ¿no? No podemos, además de que nos están ofendiendo o están diciendo una información injuriosa, pues tenemos que pagar para que se pueda aclarar esa información. No debiera ser así, tenemos que garantizar esa gratuidad del derecho, y el derecho tiene que ser inmediato, porque si no es inmediato estamos atentando contra el mismo derecho. O sea, ¿de qué me sirve a mí llevar todo esto a un tribunal cuando después de 7 años me van a pedir una disculpa? Ya la población se queda con la idea
de que yo fui un ratero o que efectivamente no hice bien una función en un público, en un cargo público o bien en alguna otra cuestión, ¿no? Entonces sí debe de ser inmediata la respuesta. Ahora, debería de haber un derecho de réplica, porque también ahorita que los estoy escuchando, podría haber un abuso en el ejercicio de derecho de réplica. Debiera de haber una distinción entre aquel que ocupa un cargo público, un funcionario público y un ciudadano de a pie para medir si efectivamente es un ejercicio sensato del derecho de réplica o no, porque me imagino que generalmente los más criticables son los funcionarios públicos y de repente tampoco como ciudadana me gustaría estar viendo las apologías que los servidores públicos pueden hacer de la crítica de los comunicadores. ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, y como dicen los sabios yucatecos, todo exceso es mucho, ¿no? Entonces yo creo que por ahí este organismo regulador, primero a través de las leyes y de los reglamentos, ahora se discuten más las leyes secundarias, está de moda discutir la letra chiquita, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí tendrían que intentarse una claridad también de parte del organismo de que se encargue de esto, procurar, como decía, que sea muy rápido el asunto, que sea muy rápida la respuesta. Sin embargo, yo creo que en cuanto al planteamiento que hacías de que haya algún riesgo del abuso del derecho de réplica, yo siempre en este sentido prefiero correr esos riesgos a que siga privando la impunidad, a que siga privando la arrogancia, que siga privando el aplastamiento de los pequeños por los poderosos. Prefiero correr ese riesgo de que se abusara del derecho de réplica. Claro, es una cosa, en prensa escrita eso ya se encuentra regulado. Se establece que para los ciudadanos comunes y corrientes será dos veces el texto impugnado y para los funcionarios públicos será hasta 3 veces el texto impugnado. Entonces, sí tendrán que analizar en la nueva ley qué es lo que van a establecer, si van a dejarlo como está en la ley de imprenta o bien lo van a extender a mayor texto, ¿no? O sea, para funcionarios públicos. Bueno, pues ahora se nos está yendo el tiempo y me gustaría terminar con unas breves conclusiones de cada uno. Empezaría contigo, Daniel. Pues muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer compartir la mesa con Ricardo, con Hilda, contigo, Clara. Señalar que pues debe de haber un procedimiento en una legislación muy sumario en el que se garantice que cualquier persona que ha sido señalada en un medio de comunicación con información falsa o inexacta pueda acceder al medio de comunicación y pues que sea esta regulación a la brevedad posible, porque ya llevamos muchísimos años contemplado el derecho, pero sin una instrumentación eficaz. Un derecho más que tenemos en papel y no en la práctica. Hilda, por favor. Sí, pues Clara, muchas gracias y gracias a ustedes también por compartir esta mesa. Y yo quisiera decir que el derecho de réplica necesita llevar a cabo los principios de gratuidad, equidad, proporcionalidad, temporalidad y legitimidad, a fin de que se logre la exacta observancia del mismo, porque hoy día, desgraciadamente, a pesar de que está regulado y reconocido constitucionalmente, no se lleva a cabo. Y ahí el diablo estará en los detalles. Ricardo, por favor. Agradeciéndoles también la invitación, Clara Luz, y el gusto de estar con Hilda, con Daniel. Pues yo creo que podríamos practicar, ¿no? Todos, en cortito, ya. Practicar el derecho de réplica con nosotros mismos, pero con nuestros seres cercanos, en las relaciones de pareja, decía, en la familia, en todo. Yo creo que podríamos empezar a descubrir que es tan importante que nos escuchen o que nos oigan como escuchar a los demás. Me parece que esto es una práctica consustancial a la ética y también a la democracia. Es un derecho de doble vía, diríamos. Bueno, hoy hemos platicado sobre el derecho de réplica, un derecho ciudadano, que efectivamente debemos de ejercer todos, como lo decía Ricardo, también en las relaciones personales. Cuando hablamos de medios de comunicación, es algo que cobra relevancia para la formación de democracia. Yo no tengo más que agradecerles mucho a mis invitados de hoy que hayan compartido su tiempo, sus opiniones para elaborar este programa. Los invito a seguirnos haciendo llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito para que nuestra próxima semana estén con nosotros en Código Democracia. Vamos a tratar el tema de las audiencias y sus derechos, otros derechos que debemos de conocer en México. Muchas gracias. Si
Si desea conocer más sobre el tema de derecho de réplica, por favor consulte la bibliografía que aparece en su pantalla. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.